bien, muchas gracias. Continuando con nuestro programa, vamos a dar inicio ahora al panel número 3, que es el tema de sanidad agroalimentaria, la frontera invisible que define la competitividad de los agronegocios en México, para lo cual, por favor, voy a invitar a nuestros panelistas y a nuestro moderador, el maestro Filiberto Nieves Ordaz, al doctor Noé López Martínez, a la doctora Verónica Pérez Cerecedo, al licenciado Eduardo Moreno Ita y al ingeniero Héctor Castellanos Alonso. Por favor, que nos acompañen aquí al estrado. Muy bien, muchas gracias. Brevemente les damos una ligera introducción. Este panel, la sanidad y inocuidad son factores estratégicos para el acceso y permanencia en los mercados. Este panel destacará la importancia de mantener altos estándares sanitarios, los retos regulatorios y las oportunidades que ofrece la certificación, la trazabilidad y la bioseguridad. Se mostrará cómo la confianza en la calidad mexicana puede ser la clave para abrir nuevas fronteras comerciales. Ya lo han comentado en algunas de las conferencias anteriores y en algunos de los panelistas. Entonces, por favor, ingeniero. Sí, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer la invitación y bueno, a los hoy que nos acompañan aquí en este panel. Si les parece bien, digo, el tema de sanidad e inocuidad creo que se ha tocado en todo el día. Quizá vamos a ahondar en este panel un poquito más, pero si les parece bien, me gustaría que comenzáramos, que nos platiquen un poquito sobre su experiencia o su rol en el tema de sanidad e inocuidad, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, para que los asistentes pues, conozcan un poquito de su trayectoria. Si gusta, empezamos por la maestra. Muy buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por la invitación. Yo soy coordinadora en bioeconomía y agronegocios del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Y si bien mi rol no es directamente con sanidad e inocuidad, el área de bioeconomía se ha vuelto transversal en todos los programas que tiene el instituto y uno de ellos es sanidad e inocuidad agroalimentaria. Y tenemos una relación muy cercana con el SENACICA. Entonces, tenemos trabajos continuos para apoyar en el cuidado de las fronteras, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Y además, ese sí desde bioeconomía, ayudar a los productores con temas de inocuidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, como estamos viviendo la crisis con gusano barrenador, estamos también muy de cerca con el FOC4, que es una plaga que afecta al banano, que estamos hasta hoy libres, pero también se ayuda a tener las fronteras libres de cualquier otro gorgo o insecto e incluso especies depredadoras que no son originarias de México. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Les cuento un poquito sobre todo ese rol y a qué nos dedicamos. Algo importante y en lo que yo voy a especificar, yo represento a la empresa Mexican Honey and Bee Company. Esta empresa nació ya hace más de 10 años como un proyecto escolar, como un proyecto de ayuda al desarrollo apícola en México. A lo largo de los años, bueno, este proyecto se convirtió en una empresa para poder sobrevivir a lo largo de los años y nos dedicamos mucho al tema de sí poder comercializar los productos y subproductos, pero poder trabajar con los productores. Nosotros tenemos ahorita aproximadamente, de nosotros como empresa, tenemos aproximadamente 100 colmenas, pero trabajamos con muchísimos productores y cooperativas alrededor de todo el estado de Hidalgo para trabajar justo con los temas de inocuidad alimentaria, buenas prácticas pecuarias. ¿Por qué? Porque hoy en día estos temas, y ya no lo vemos nosotros como una propuesta de valor, sino ya lo vemos como un requisito para entrar a mercados mucho más exigentes. Entonces, trabajamos con las cooperativas con pequeñas brigadas, porque no logramos hacer tan grandes, para la profesionalización de sus modelos o de sus buenas prácticas pecuarias. ¿Y por qué? Les voy a decir qué pasa, al menos con el tema de la apicultura.
muchos apicultores, no solo en Hidalgo, sino en México, conocen de la apicultura. ¿Por qué? Porque su papá se los enseñó y al papá del papá, y viene desde generaciones. Pero muchas veces no saben el porqué de los temas técnicos, o no saben el por qué se tiene que hacer esta cuestión de poner una rejilla para separar a la reina, por ejemplo, o las enfermedades de la colmena. Y eso, trabajándolo de manera cooperativa, se puede llegar a muchísimos más mercados. Tan solo Senacica pues autoriza los zoosanitarios para los temas de exportación, y eso permite que los productores puedan llegar a nuevos mercados. Ahorita traemos cooperativas y traemos desarrollos con apicultores del estado de Hidalgo, que estamos trabajando con plantas certificadas en temas HACCP, en temas halal. Con algunas cooperativas lo estamos alineando y lo estamos trabajando en temas para el desarrollo y la obtención de la certificación de comercio justo, que ahorita ya está teniendo auges muy grandes en Europa, por ejemplo. Entonces, es un tema, y el rol va desde lo técnico, que trabajamos en campo, hasta la parte de la comercialización, para transmitirle al cliente todas las ventajas, sobre todo en temas de seguridad alimentaria, que la miel puede ofrecer, y por qué puede trabajar con esta miel que es 100% higiénica, inocua, y con todo un tema de trazabilidad muy, muy importante. Buenas tardes. Gracias, Isaí, por la invitación a este foro y tener la oportunidad de compartir algunas experiencias. Bueno, soy Filiberto Nieves, soy agrónomo, especialista en parasitología agrícola. Y voy a platicar dos roles que he tenido. El primer rol en el servicio público, en la Dirección General de Sanidad Vegetal, lo que precursora de lo que es hoy el Senacica, ¿sí?, donde ocupé puestos de coordinación de campañas fitosanitarias de prioridad nacional, y donde también tuve oportunidad de representar a México, por ejemplo, a Senacica en California, en verificación en origen, en Belice, en Colombia, en la cuestión de café. Entonces, pero le di 7 años, justo el tiempo que me dio Chapingo de becas, se lo di al gobierno como justicia social, ¿no? Ese tiempo fue el que le dediqué, y después me fui a dedicarme a la iniciativa privada. Y a todos los jóvenes que nos escuchan, aquellos jóvenes emprendedores, y que vean ahorita el tema, los tuve, la frontera invisible. Hace rato pasó una plática y hablaban de espectros, ¿no? Y había el espectro invisible, no es que sea invisible, sino que no lo podemos ver. Y así está en el caso de la sanidad. Hay fronteras, y muchas fronteras, ¿sí? Pero precisamente en lo desconocido, en lo que no se ve, pues están las oportunidades. Y así fue que en aquel entonces se estaba gestando el Tratado de Libre Comercio, y un grupo de visionarios pues vimos la oportunidad de coadyuvar con el gobierno para lo que iba a ser el Telecán. Sabíamos que íbamos a ser dependientes de granos y semillas hasta la fecha, ¿sí?, pero íbamos a tener una oportunidad muy fuerte para la exportación de frutas y hortalizas. Y así fue como surgió nuestra primera empresa de hace 27 años. Ahorita estamos extendidos en todo el país. Tenemos 11 laboratorios para hacer desde suelo, desde carnes, pescados, inocuidad, pesticidas, muy amplio. Entonces, a todos estos muchachos, en lo desconocido están las oportunidades. Y las oportunidades son oportunidades cuando nadie las ve. Cuando ya las ven todos, ya no son oportunidades. Bueno, en la parte privada también tuvimos la oportunidad de desarrollarnos en la parte de evaluación de la conformidad. Un término que para muchos a lo mejor es nuevo, pero tiene muchos años. Desde que se publicó la ley, ahorita ya derogada, sobre normalización, ley de normalización, y ahorita derogada por la ley de la infraestructura de la calidad. Ahí se establecía precisamente la coadyuvancia de terceros hacia el gobierno federal. Y fue así que vimos la oportunidad de crear empresas que evaluaran la conformidad. Es decir, que evaluaran el grado de cumplimiento de las normatividades por un tercero, en este caso una empresa, en este caso un producto o un proceso en general. Y esos niveles de coadyuvancia se establecen en
en 3 grandes rubros: laboratorios, unidades de inspección, ¿sí?, y organismos de certificación. Casualmente tengo una empresa de cada una de ellas, ¿no?, porque tenemos que complementar los servicios para los terceros. A eso es el rol que hemos participado. Tenemos más de 400 empleados en estas figuras, colaboradores, diría yo. Entonces, terminar mi participación diciendo que la sanidad no es una frontera invisible, sino está establecido todo un marco regulatorio, un marco comercial, que solamente hay que conocerlo para que pueda ser uno más competitivo. Gracias, buena tarde. Y agradezco la oportunidad de estar aquí y compartir algunas experiencias de lo que nos ha tocado hacer. He estado en 3 sectores, por así mencionarlo. En el tema de la investigación, me he enfocado a lo que son el estudio de las interacciones planta-patógeno, donde lo que tratamos es de explicar la respuesta de una planta cuando está siendo atacada por un microorganismo que lleva a que la planta termine siendo susceptible o resistente. En algún momento nos tocó hacer el primer reporte mundial de cómo el sinergismo de 2 patógenos, a la cual una planta es resistente, con ese sinergismo se afecta la resistencia. Y bueno, comenzamos a hablar del tema del rompimiento de la resistencia, y desde un enfoque diferente a como generalmente se visualiza, e inclusive a como lo ven en los programas de mejoramiento genético, porque generalmente se trata de buscar resistencia a un patógeno, a un grupo de patógenos, pero en el ambiente, en el suelo, encontramos una amplia gama de microorganismos, y muchos de ellos ni siquiera son agentes causales de enfermedades, pero como la sinergia de diferentes microorganismos pueden modificar la tolerancia o la resistencia de un patógeno. Entonces, hacia eso nos enfocamos en la parte de investigación. Por otro lado, en la docencia, me toca impartir las asignaturas de fisiología vegetal, bioquímica vegetal, manejo de enfermedades, donde les tratamos de dar las bases a los ingenieros agrónomos para que puedan comprender el funcionamiento de las plantas y también determinar el impacto de los agentes causales de las enfermedades. Por otro lado, también ya casi en su formación, impartimos un curso que es Fisiología de Cultivos, donde parte de lo que se mencionaba en la conferencia magistral, pues cómo haciendo uso de variables fisiológicas se pueden diseñar modelos para predecir el rendimiento y la calidad de las cosechas. Y algo que, si bien mencionaban, la inteligencia artificial y es un tema pues ya muy trillado a estas alturas, considero que en la teoría sí, pero en la práctica todavía nos falta mucho. Y hacia eso es lo que enfocamos ese curso. Por otro lado, está vinculado con la investigación y también con la docencia, pero lo hago en la iniciativa privada. Allí me he estado enfocando hacia la resistencia genética, considerando los aspectos que vemos ahí en cómo la sinergia de estos microorganismos pueden afectar la resistencia. Y lo he estado enfocando principalmente al mejoramiento genético del haba para tener materiales que sean tolerantes o resistentes a los principales agentes causales de enfermedades en el altiplano mexicano. El haba es un cultivo que poca importancia se le ha dado, pero considero que pues es rentable y además del valor nutritivo que puede tener. Entonces, pues aquí estaré compartiendo parte de la información desde estos 3 sectores, desde la investigación básica, desde la docencia y también desde la producción y la aplicación, la combinación de las otras actividades. Y muchas gracias, agradezco también por la invitación y estamos aquí a la hora. Gracias a usted, doctor. Nos tocó en esta ocasión un panel con personalidades muy modestas. Nada más para retomar algunos datos, me gustaría mencionar que la doctora Verónica también es especialista en bioeconomía, ya lo comentó, y lidera la Red Mexicana de Bioeconomía Circular y tiene vinculación internacional con el IICA México. El maestro
Filiberto Nieves Ordaz, director del grupo Gisena Labs, con participación en proyectos internacionales en Estados Unidos, República Dominicana, Belice. El doctor Noel López Martínez, nada más y nada menos, director general académico de la Universidad Autónoma Chapingo, donde también justamente por eso tenemos un componente fuerte en la cuestión del apoyo de parte de la academia. Y el licenciado Eduardo, ganador del premio E100 Nacional y del Premio Estatal de la Juventud 2024 por su contribución al desarrollo del campo mexicano. Nuestro moderador, el ingeniero Héctor Castellanos, ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Antonio Narro, con estudios agroambientales por la Universidad de Agro-Montpellier en Francia, y ha impulsado iniciativas de desarrollo rural, agroempresarial con enfoque en sostenibilidad. Moderador. Okay. Gracias. Bueno, ya nos hizo el favor el compañero, pero seguramente todos ustedes nos dimos cuenta, todos nosotros, pues que tenemos un panel muy nutrido de diferentes experiencias, y aprovechando, voy a, igual si quieres, hacemos el mismo primero la maestra y después nos vas para acá. Desde su experiencia, porque cada uno de ustedes tiene ya un perfil muy definido, desde su experiencia, ¿cómo ven el escenario en México? ¿Qué tan preparados estamos, ¿sí? Para cumplir con estándares sanitarios, no solamente en México, que en México, bueno, tenemos un tema, pero a nivel internacional, ¿cómo ven ustedes el panorama de nuestro país? Bueno, déjenme contarles que en cuestiones de sanidades y de inocuidad, bueno, sanidades primero, que le compete al gobierno en general mantener la sanidad del país, el estatus fitosanitario de un país, somos el ejemplo a nivel internacional en Latinoamérica de maniobras, metodologías que seguimos para el rastreo o el parar enfermedades u otro tipo de cosas. Utilizamos desde drones hoy en día hasta binomios caninos, por ejemplo, para lo que es la detección, que por acá hablaban del gusano barrenador. Hay ya binomios caninos que están detectando en las góndolas que traen el ganado el gusano barrenador. Y bueno, somos el país que es libre de muchísimas enfermedades, incluida hasta hace unos meses gusano barrenador, y que además, aunque ya está presente en México, lo hemos logrado mantener al margen, ¿no? Tan es así que de repente nos abren la frontera, luego nos la cierran por más cuestiones de otro tipo que cuestiones de ganadería. En cuestiones de inocuidad, que tiene que ver mucho la parte de producción, digamos, personal, los productores o la agroindustria, ahí es donde tenemos mucho que trabajar. Si bien comentabas la parte de HACCP, la parte de todas estas metodologías que nos permiten tener paso a paso cuáles son las cosas que yo tengo que hacer para tener inocuidad en mi producción, muchos de los productores, yo creo que el 80% de las producciones en México no tienen estos procesos o no llevan a cabo estos procesos de inocuidad, ¿no? Y en el panel anterior de economía circular, cuando hablaban de desperdicios, esa es una parte bien importante que no se toma en cuenta a la hora de mantener la inocuidad. A lo mejor tenemos empresas, industrias muy limpias, totalmente inocuas, lo voy a poner entre comillas, pero al ladito de ellas tenemos el basurero, ¿no? Tenemos el basurero de estos jitomates que seleccionamos y que nos servían, o bien de desechos que vamos ahí utilizando o vamos ahí teniendo para hacerlos composta, y no tenemos el manejo adecuado ni para hacer la composta ni para tener esa materia orgánica. Entonces, creo que son dos conceptos diferentes. La sanidad, creo que como país vamos muy bien en cuestiones de sanidad. Senacica ha hecho su trabajo, lo ha hecho muy bien. Somos el ejemplo en Latinoamérica en cuestiones de sanidades, pero inocuidad, como les decía, es otra cosa, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar, que se tiene que trabajar incluso desde la academia, donde no solamente se le tiene que enseñar a los chicos los procesos que se tienen que llevar a cabo para producir, sino también todos estos procesos de buenas prácticas agrícolas, de inocuidad agroalimentaria, y no solamente, como les di, en la producción, sino también en el manejo de desperdicios. Gracias.
Desde mi punto de vista, México tiene capacidades enormes, sobre todo por el tema, empezando por el tema geográfico, donde estamos posicionados, que es una ventaja bastante grande para la producción, no solo de miel, que es en lo que yo estoy, sino en muchísimos otros productos. Aquí yo me voy a ir un poquito más al tema empresarial, que es donde yo veo el problema muy grande y que todavía siento y veo que hay una brecha bastante grande entre lo que es la pyme, la pequeña y la mediana empresa y la gran empresa. ¿Cuál es esa brecha? Muchas veces, y lo que yo veo es la falta a veces de la infraestructura, porque esta infraestructura, pues vamos a ser honestos, llega a ser cara. Y cuando la pequeña o mediana empresa quiere llegar a ese mercado donde el mercado le está exigiendo un sistema de seguridad alimentaria, un ISO 22000, un FSC 22000, incluso hay mercados y en México ya se está viendo que el mercado kosher está teniendo un mercado bastante grande, sobre todo en ciudades grandes. Entonces ya se enfrentan a un tema de que hay poco acompañamiento en temas técnicos, ¿no? Hay poco acompañamiento en temas de el saber llevar esa certificación. Cuando nosotros nos enfrentamos un ISO 22000, un HACCP, para contexto, la mayoría aquí los debe saber, pero el HACCP son los puntos críticos de control en toda tu cadena. Entonces, cuando tú quieres implementar esta certificación, muchos la implementan, muchos entran ya al sistema, pero no solo es implementarle y ya decirle al cliente, sabes que ya tengo HACCP, ya cómprame, sino lleva el sistema, ¿no? Controla el sistema. Y al final en la auditoría de mantenimiento y en la revisión, pues presenta que el sistema esté bien. Y es donde muchas veces la pyme falla por diferentes temas, sobre todo cuestiones técnicas, de que a veces no sabe cómo funciona bien la norma y que también implica cierto costo. Entonces, el mantener una certificación de este tipo, hablando, vuelvo a lo mismo, un halal, un kosher, un HACCP, el kosher y halal son más de afinidad cultural, pero hablan de seguridad alimentaria. Entonces, son temas que en el proceso de producción y en los costos empresariales te generan un costo fijo. Y eso al generarte un costo fijo, ya tienes que considerarlo para los costos anuales. Entonces, yo lo veo más en la parte de que nos limita un poco en los temas más que nada empresariales, el desarrollo empresarial para poder mantener estos temas de seguridad alimentaria. Pasándonos a la otra parte, y justo hay muy buenos filtros y muy buen control por parte de las autoridades en temas sanitarios para el poder llegar a otros países e incluso ya ni siquiera es la seguridad alimentaria, ya ni siquiera es para llegar a otros países, para llegar a mercados mucho más exigentes dentro del mismo país. Cuando tú vas y le quieres maquilar a una empresa que es un autoservicio, por ejemplo, o a una farmacéutica, pues te van a pedir temas de seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque no se van a arriesgar a que lo que le van a poner al jarabe para la tos, a las pastillitas estas que te ayudan para la garganta, ¿no? A la miel que van a vender con la marca de ellos, por ejemplo, pues se arriesguen a que traiga algún problema o traiga más humedad o no cumpla con los grados BRICS que marca la norma, por ejemplo. Entonces, eso, pues para ellos es tranquilidad. Ellos dicen, ¿sabes qué? Él tiene un HACCP, él tiene un ISO 22000, entonces a mí me mantiene tranquilo que lo que yo le estoy dando a mi cliente, pues es 100% higiénico, inocuo y seguro. Entonces, ese yo lo veo como uno de los retos principales en temas de seguridad alimentaria. Según mi experiencia, bueno, ver unos datos, ¿no? México, su Producto Interno Bruto del 8% en materia del sector agroalimentario, 12% en la cuestión de balanza de exportaciones. Ahí hay una diferencia, ¿no? ¿A qué se deberá? Pues esa diferencia es competitividad, precisamente. Y te lo dan las fronteras que son visibles. 14 tratados con 52 países. 30 acuerdos que son más de promoción y protección comercial, pero ahí están. Este año incluso, 2025, se está aperturando comercio con Japón de pimiento, por ejemplo, aguacate con Brasil, demasiada carne de Brasil estamos importando, ¿sí? Entonces hay que conocer esas fronteras primero. ¿Por qué? Porque ahí están los requisitos. Hoy, el día de hoy, estoy recibiendo una comisión de filipinos, la recibí en mi laboratorio. Quieren carne mexicana. Y los estuvimos
o los tenemos que atender porque somos clientes del Senacica y Senacica recibe auditorías para poder estar en igualdad con los requerimientos del cliente. Aquí es eso, los requerimientos del cliente. ¿Cómo estamos en la normativa en México? Es una normativa bastante amplia. Creo que debe simplificarse. Desde el punto de vista de simplificarse, desde el punto de vista del consumidor, del productor. Pero por otro lado, la sanidad, como decía mi compañera de acá del ICA, México ha establecido incluso hasta estándares, ¿no? Incluso la definición de zona libre la definió México a nivel mundial, ¿no? Y México tiene una gran cantidad de zonas libres de plagas. Zonas, y además de plagas, por supuesto. ¿Y eso qué hace? Que se aperturen mercados. Cuando yo estaba en Sanidad Vegetal me decían que la sanidad abre mercados y la inocuidad los mantiene. Y yo creo que ahorita ambas lo abren y ambas lo mantienen, porque si no, es un binomio que debemos de cuidar mucho, el binomio de la sanidad y la inocuidad. Nos falta fortalecer un poco la calidad agroalimentaria y que el nombre de Senacica incluye lo que es calidad agroalimentaria. No se ha atendido, no sé por qué, pero creo que es una oportunidad. Cuando se exportó en aquellos años por irradiación la guayaba, se empezó con unas guayabas tan preciosas, pero pues era un negociazo y empezaron a meter canicas de guayabas, ¿no? Entonces, y se bajó el mercado. ¿Por qué? Por cuestiones de calidad. La sanidad demostró que se abrió el mercado para guayabas, la inocuidad, pero la calidad no se revisa, ¿no? Porque dicen que es atribución de los particulares. Pero yo creo que México tiene que meter a la calidad. Cada vez es más competitivo los arándanos de Perú con los arándanos de acá, los aguacates con los aguacates de acá, aunque tenemos el 30%, pero están atrás de nosotros, ¿no? Entonces, tres términos que como objetivo de este panel era la rastreabilidad. Creo que existe en muchas cadenas agroalimentarias, están muy fortalecidas en la rastreabilidad. En la parte de certificación, ya hay una cultura más de cumplimiento hacia estándares nacionales e internacionales, lo estaba diciendo el compañero, en cuanto a certificación. Y la bioseguridad se está incrementando mucho. El Senacica ya tiene también esquemas muy importantes de granjas con la bioseguridad. Acuérdense cuando salió la fiebre, las de aviar, ¿no? ¿Cuántos aves nos mató en Jalisco? ¿Sí? Entonces, todo esto es muy dinámico. Senacica ha cumplido con su papel. Creo que le estaríamos faltando un poco a la simplificación de la normativa. Es cara, la vigilancia de normas es cara, sí, porque se requiere, si quieres exportar ahorita, por decirte, los semillas, simplemente semilla, ¿no? Pues tiene que haber una verificación de campo durante todo el ciclo, todas las fases tecnológicas, para que después podamos exportar esa semilla a otros países. Entonces, imagínense, claro, pues hay empresas que lo pueden pagar, pero pequeños productores va a ser difícil. Tenemos la competitividad, creo que México lo ha logrado, no en estos sexenios, muchos antes sexenios más, donde se ha promovido la productividad también, ¿sí? Y eso es importante, fomentar la productividad, la rentabilidad. ¿Qué tanto está preparada la agroindustria para hacer frente a los retos fitosanitarios? Miren, quiero partir de lo siguiente. México tiene una posición geográfica privilegiada. El hecho de que estemos entre dos océanos, que tengamos variaciones del relieve, pues nos lleva a que prácticamente cualquier fruta o hortaliza se produzca en nuestro país. Pero no solamente el que se produzca. Hace un rato nos mostraban estadísticas de que México es de los principales de los principales exportadores de frutas y hortalizas. Y aquí la pregunta que surge, bueno, ¿y por qué México es de los principales exportadores? Pues seguramente porque está cumpliendo con la regulación fitosanitaria que piden esos países, que en términos normativos, en términos de leyes,
tienen una normatividad más rigurosa que la que tenemos aquí. Entonces, sí se está a la altura de esos estándares sanitarios que nos están pidiendo en otros países. Yo también coincido que el SENASICA ha hecho bastante bien su trabajo, que ha dado pasos enormes en esta sanidad inteligente que ellos han manejado, donde no solamente visualizan dónde está el riesgo, sino cómo se están comportando los riesgos y qué hay que hacer para poder hacerles frente. Y no solamente de que se inspeccione por inspeccionar, o con hacer más inspección se va a poder controlar esos riesgos, sino que también han planteado han planteado también el qué hacer cuando se nos llega a presentar cierto problema fitosanitario, ¿no? Porque creo que un acierto que ellos han hecho es el hacer visible la sanidad en términos de lo que se produce en el campo. Tenemos que darle ese valor colectivo a lo que es la sanidad, porque miren, la sanidad es lo que nos ha permitido exportar, la sanidad es lo que nos ha permitido comercializar, lo que nos ha permitido, pues también tener un impacto en la salud. Entonces, esos controles que ha establecido el SENASICA, pues en parte han sido responsables de que México sea a la fecha el séptimo principal exportador de productos que van del campo, ¿no? También coincido que no debemos de caer en una hiperlegislación, que en un momento dado sea, pues que nosotros mismos nos pongamos piedras en el camino para estos temas sobre todo de la regulación. Considero también que tenemos que sumar esfuerzos allí desde la iniciativa privada, el Estado. O sea, la sanidad no solo, sí es un compromiso del Estado, es un deber del Estado, pero al final de cuentas, ¿dónde permea lo que se haga en términos de la sanidad? Pues en un bien privado. Y tenemos que sumar esfuerzos también en las instituciones educativas. Hay algo que yo he hecho énfasis en la universidad, que en el diseño curricular difícilmente vamos a hacer a un lado lo que es el cambio climático, lo que es la inocuidad y lo que es la sustentabilidad. Porque hay que tener en cuenta que las fronteras sanitarias se han movido en los últimos años, que en parte el cambio climático ha tenido su impacto, pero también la movilidad de los mercados, también los flujos migratorios. Es de todos bien conocido los flujos migratorios que se dan en la frontera sur, y que si no hay un control, ahora hasta con las mascotas podemos poner en riesgo la sanidad de una región. Entonces, es importante que no solamente mantengamos ese estatus sanitario, que efectivamente México es de los más reconocidos a nivel mundial, no solamente mantenerlo, sino mejorarlo. Hay países que han avanzado al respecto y de los cuales les podemos aprender, pero también México ha sido ejemplo para otros países. Y bueno, pues insisto, solamente sumando esfuerzos es como podemos dar pasos enormes hacia visualizar la sanidad, no verla hasta que la tengamos. O sea, la sanidad puede ser tanto intangible como tangible. Entonces, pues que lo veamos de una manera holística. Excelente. Entonces, bueno, ya tenemos un panorama, una experiencia, el tema de qué hacemos bien. Y ahora vamos al siguiente tema, ¿qué podríamos hacer mejor? ¿Cuáles son los retos que tiene nuestro sector agroalimentario, agroindustrial, para seguir creciendo y haciendo mejor lo que ya hacemos bien? Bueno, pues creo que, como les decía, en sanidad estamos bien, inocuidad no. El reto es precisamente reforzar esta parte de inocuidad.
como decía el compañero, es muy cara, pero también hay forma de aprender de inocuidad de los organismos internacionales, por ejemplo, como el que yo represento. Acercarse a los organismos internacionales. Ya hay muchísimo aprendizaje a nivel internacional de cuestiones de inocuidad en mercados muy puntuales. En el caso, por ejemplo, de IICA, el organismo en el que yo me desempeño, se pone a disposición de cualquier persona a través de nuestras páginas de internet, talleres, metodologías, buenas prácticas que pueden seguir cada una de las sectores o específicamente de las áreas para poder mejorar los sistemas de inocuidad. Y no solamente los sistemas de inocuidad, ¿no? Hay muchísimos temas ahí que podemos apoyarnos. Tenemos, por ejemplo, temas en caso de inocuidad con GAP, tenemos temas con GAP y aguacate, que es la que más se utiliza. Entonces, pues apoyarse de lo que ya se ha creado en cuanto a literatura, en cuanto a generación de conocimientos, para poder disminuir estos costos. Y también creo que las universidades están haciendo muchísimo, ¿no? Lo que decía también el otro compañero, el hecho de que las cuestiones de sanidad, las cuestiones de cambio climático, sostenibilidad, ya están siendo un hecho en las universidades y se está generando muchísimo conocimiento. Entonces, el reto en esta parte de las universidades realmente es cómo acercamos todo el conocimiento que se está generando en estas universidades a los productores, ¿no? A quien le está necesitando. Y al revés, cómo hacemos que los productores tengan como costumbre acercarse a las universidades, los centros de investigación y exponer cuáles son sus problemas para dos cosas, o crear las soluciones al problema que está teniendo o acercarle las soluciones que ya se crearon. Entonces, sí tenemos un reto muy grande, pero también creo que instituciones, centros de investigación, organismos internacionales, etcétera, están creando cada vez más información y la está poniendo a la mano de cualquier productor que se acerque a ellos en temas de talleres, en temas de cursos, en temas de webinars, etcétera, que les pueden ayudar en temas de inocuidad e incluso a bajar o reducir los costos de aplicación de temas de buenas prácticas de inocuidad. Uno de los retos que yo veo ahorita en el corto plazo que tiene el campo mexicano y sobre todo hablando de temas de apicultura es y me voy a ir un poquito más al tema cultural, ¿no? El por qué se tiene que trabajar con eso y por qué tecnificar el campo y por qué tecnificar todos los procesos y estandarizar los procesos. Hay un reto muy grande en la parte de ¿y eso para qué me sirve? ¿No? Entonces, vamos un poquito más a lo cultural y yo creo que una de las maneras más, vamos a decir, impactantes es poder compartirle a los productores de hasta dónde pueden llegar en el tema si se pueden o si se organizan para estandarizar sus procesos, pues desde el campo hasta la extracción y hasta el envasado. Con eso ellos pueden llegar y pueden acceder a mercados mucho más grandes. Hemos viendo, México por excelencia es un productor de miel a nivel mundial. Alemania siendo el comprador número 1 de miel mexicana, pero estamos viendo cómo Argentina ya está ganándole un poquito en ventas, en ventas de miel mexicana, a Alemania. Entonces, hay que voltear a ver esa parte. La otra parte es el tema de las actualizaciones regulatorias. Ahorita vemos cómo las normas, el sistema HACCP, el sistema ISO 22000 están cambiando. Ahorita traemos y está muy fuerte el tema de la defensa alimentaria. Sin embargo, y lo que decía aquí la compañera, la bibliografía está, la información está en ese momento, si no es y vuelvo yo creo otra vez a lo tema cultural, necesitamos aplicar esto para llegar a esto. El problema, y es que yo me incluyo también en ese problema, no sé si es cultural, que queremos todo ya para mañana, ¿no? Si hago yo algo ahorita, ya lo quiero para mañana y me desespero si no lo tengo. Entonces hay que aprender que todo lleva un tiempo, todo lleva un proceso y que las cosas no se cosechan o no llegan de la noche a la mañana, sino se trabaja para el futuro. Y eso yo lo veo sobre todo lo que está pasando en la apicultura y más en la zona donde trabajamos.
¿Qué podemos hacer mejor? Pues yo creo que lo primero es que existe una política pública de fomento del campo, de apoyo al campo. No es que no haya habido, sino que se ha disminuido bastante. Y eso tiene una implicación en la rentabilidad y en la productividad. El marco regulatorio habría que ajustarlo. Este marco regulatorio, más con estas tendencias y conceptos nuevos de agricultura regenerativa, por ejemplo, donde es más fácil registrar un NPK a un órgano mineral, ¿no? Fertilizante órgano mineral. Entonces dice uno, entonces, ¿cómo vamos a poder? Entonces, el agua, están haciendo paros por todos lados porque no da certidumbre, ¿sí? Y para exportar pues, necesitamos agua, ya sea de arriba o sea de abajo. Entonces, marco regulatorio del agua que dé certidumbre, porque de lo contrario se van a venir para abajo las exportaciones. ¿Saben cuántas compañías de drones hay? ¿Aplicadores de drones? ¿Cuántos drones se importan? Yo tampoco sé, pero lo que sí sé es que no hay ninguno registrado en el Senacica. ¿Y por qué? Porque no están cumpliendo con la Asociación de Aeronáutica en México. Y estamos aplicando, haciendo uso de tecnología fuera de un marco. Aunque la ley del Senacica establece que las aeronaves no tripuladas son sujetas a registro, pero como tienen que cubrir previamente con las condiciones de aeronáutica, pues no la cumplen y por lo tanto Senacica tampoco les puede dar el registro. ¿Y quién se hace responsable de las aspersiones de drones cuando hay derivas y que contaminan cultivos aledaños? Falta esa parte porque eso puede involucrar en la inocuidad y también en la sanidad, por supuesto. Mantener el presupuesto. Senacica ha hecho su labor, pero tiene estos últimos años 5% o más de reducción presupuestal. Es una realidad. Una institución que se le dio el, llamemos, no nombramiento, pero sí el reconocimiento como institución de seguridad nacional. Por lo menos debería tener el recurso necesario para que siga haciendo igual de bien lo que ha hecho, ¿no? Pero se está poniendo en riesgo algo muy importante, la vigilancia. Se está dejando de vigilar como se hacía antes. Es una realidad, no podemos. Y cuando dejas de vigilar, se relaja los sistemas y empiezan a aparecer nuevos problemas. Entonces, busquemos que también el legislativo soporte al Senacica dándole recursos que permita. Antes se apoyaba mucho las certificaciones. Hay pymes que no pueden soportar el pago de 70,000, 80,000 pesos para que vaya a un organismo. Entonces, antes se daba ese apoyo. Trabájalo, instrumenta, implementa. Y nosotros te apoyamos con la certificación. Ya era en conjunto. Ya no. Ahora, si tienes, pues hazlo, ¿no? Entonces, creo que eso debería retomarse porque tiene un efecto directo en las exportaciones o en el comercio nacional con productos sanos, productos inocuos, ¿no? Y esa parte de fomento de la certificación pues va en conjunto con aumentar el aparato de coadyuvancia del gobierno. ¿Por qué? Cada vez se ha disminuido, no sé aquí los del ICA, pero cuando empezó la cuarta T, hubo una disminución de personal fuertísimo. Y Senacica no fue la exclusión, y el ICA no fue la exclusión. ¿Y cómo sustituyes a todos esos 500 o 400 gentes? Tienes que sustituirla de alguna manera, ¿sí? Y eso se hace a través de la coadyuvancia, de terceros que coadyuvan. Existen más de 2,500
ingenieros, terceros especialistas fitosanitarios que coadyuvan con Senacica. Distribuidos en todo el país no son suficientes. Y más cuando tienes que meterse a la sierra ahorita con la inseguridad. Entonces, esa parte también tenemos que mejorar. La seguridad en la que nos empeñemos las funciones, los empresarios o los empresarios, o el productor, incluso nada más. Ahorita, ¿cuánto está valiendo la papa? 3 pesos. Y checas la papa importada, ¿sí? ¿Cuánto está la papa? ¿No? Importa. 20. Entonces podemos hacer agricultura regenerativa, ¿sí? Pero si no la venden, ¿sí? Entonces necesitamos de las dos, la agricultura regenerativa y la agricultura comercial. De lo contrario, el campo no soportaría el irnos por una sola tendencia. Eso es mi punto. Como retos regulatorios, bueno, como retos para obtener o mantener la certificación, considero en primer lugar que tenemos retos regulatorios. Ahí, si bien se ha dado una inspección que ha sido eficiente, pero debemos de garantizarla. Debemos de que se mantenga y se mejore, que continúe esa inspección con base a riesgos. Se trata de inspeccionar la movilidad de los productos, de su origen, de los riesgos que pueden estar en el mundo y con base en ello decidir con qué frecuencia y dónde tenemos que inspeccionar de mejor manera. Otra parte también que es un reto regulatorio es en términos de la preparación. Dicen los epidemiólogos que en tiempos de paz, bueno, cómo diseñar estrategias que nos permitan monitorear los riesgos, conocer su movimiento en el mundo y cómo diseñamos planes para hacer frente, cómo diseñamos estrategias para poder movilizar personal, para poder movilizar recursos, para hacer frente cuando tengamos una situación. Recientemente lo hemos vivido con lo del gusano barrenador. Para ello, pues es importante que las políticas públicas nos permitan garantizar esa inspección, que le den el respaldo a los diseños que se hagan para la preparación de un posible riesgo. Y algo pues que yo he considerado muy importante es esa conciencia colectiva, donde veamos que sin la sanidad, pues que la sanidad la tenemos que ver como una situación de estado que nos puede llevar a un riesgo si no la manejamos. Lo tenemos que ver como parte de la seguridad de nuestro país. Por otro lado, pues también, al final de cuentas, ¿quiénes van a participar en este escenario? Pues son los productores. Y allá afuera, ¿cuál es una de las demandas ahorita que está teniendo el sector agrícola, el sector pecuario allá afuera? Es que quieren seguridad. Porque ¿de qué sirve que con las diferentes tecnologías se incremente la producción, que se hagan en los mejores esquemas, si no tienen seguridad para movilizar sus productos? Creo que es muy sentida esa demanda que están haciendo los productores. Y bueno, pues tenemos que, independientemente, porque yo también he escuchado críticas que dicen, bueno, pues si tu esquema de producción no rentable, pues busca otra. O sea, eso es verlo de una manera simplista, inmediatista. Es importante que hagamos conciencia en la población que del campo todos nos alimentamos del campo, todos dependemos, independientemente de si estamos directa o indirectamente vinculados con el campo mexicano. Tenemos que dar seguridad, tenemos que dar certeza e iniciaríamos con unas políticas públicas incluyentes, que nos vayamos a la base, que nos vayamos con los sectores que son quienes tienen estos temas pues muy sentidos, y creo que de esa manera podríamos estar dando pasos para hacer frente a estos retos que tenemos. Y sí, yo cuando he visto en cada propuesta de programa de egresos las reducciones a instancias o instituciones que son de seguridad nacional,
pues sí da miedo, porque entonces, si de ahí depende nuestra alimentación y nuestra calidad, y fíjense, una política pública deficiente en cuanto a apoyo al campo va a permear a otras políticas públicas, como el de la seguridad, como lo que es el tema de salud también, porque recordemos que nosotros somos, nuestra salud es el reflejo de lo que nos alimentamos. Y lo debemos de hacer ver así, que es un tema de seguridad nacional.